Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, doctor. Como ya les mencionó, yo les voy a platicar acerca del retinoblastoma hereditario y del síndrome de Li-Fraumeni. Bueno, los objetivos de mi plática son muy sencillos. Va a ser el identificar aquellos pacientes que puedan tratarse de casos de retinoblastoma hereditario comparado con los casos esporádicos e identificar aquellos casos de neoplasias que puedan corresponder a un síndrome de cáncer hereditario como es el síndrome de Li-Fraumeni. Comenzando con retinoblastoma. El retinoblastoma es el tumor intraocular maligno más frecuente en la infancia y es el segundo más frecuente en todos los grupos etarios, precedido solamente por el melanoma de coroides. Tiene una incidencia de 1 en 15,000 a 18,000 recién nacidos vivos. No hay una preferencia en la manifestación por género o lateralidad ocular. ¿Y qué hace que una persona tenga retinoblastoma? El retinoblastoma surge ya sea tanto en el caso hereditario como en el caso esporádico en células precursoras de la retina que sufren dos mutaciones, más bien no dos mutaciones, sino en sus dos copias del gen RB1 van a tener una mutación y aquí es cuando surge el retinoblastoma. Lo más importante de mi plática es que quiero que identifiquen la diferencia entre el retinoblastoma hereditario y el esporádico. Los retinoblastomas hereditarios corresponden al 40% del total. En cuanto a la edad de presentación, sí hay una edad de presentación más temprana en los casos hereditarios, pero no es una característica clínica tan específica como para que yo pueda catalogar a mi paciente como hereditario solo por la edad de presentación. En los casos hereditarios suele presentarse entre los 12 y los 15 meses, comparado con los casos esporádicos, que se presentan entre los 24 y los 27 meses. ¿Qué características clínicas sí me van a orientar más que la edad de presentación para que yo sospeche que es un retinoblastoma hereditario? Es la lateralidad. El 100% de los retinoblastomas bilaterales y multifocales deben de manejarse como retinoblastomas hereditarios. También la presencia de lo que también se conoce como retinoblastoma trilateral, que es cuando aparte de retinoblastoma hay un pinealoblastoma. Estos también deben de considerarse como retinoblastomas hereditarios. ¿Puede haber retinoblastoma unilateral y ser hereditario? Sí, aunque esto es en el menor de los casos. El 10% de los retinoblastomas hereditarios van a ser unilaterales y este síndrome de cáncer familiar tiene un patrón de herencia autosómico dominante, por lo que una persona afectada con retinoblastoma hereditario va a tener un riesgo de transmitirlo a su descendencia del 50%. Y pues nos vamos a concentrar en el retinoblastoma hereditario. Tiene una penetrancia del 90-95%, que la doctora Dione ya nos explicó ayer este concepto de penetrancia. Esto significa que puede haber personas que tengan la mutación en RB1 y que no presenten el retinoblastoma, pero sí lo pueden transmitir a su descendencia y tal vez ellos sí caigan en esta penetrancia mayor. Entonces, no siempre va a estar precedido un caso de retinoblastoma familiar por antecedentes de uno de los dos padres. El gen mutado es RB1, tiene su locus en el cromosoma 13, en el brazo largo, y también puede estar mutado y tener un efecto benigno o lo que viene siendo el desarrollo de un retinoma. En cuanto a las bases moleculares, hay más de 2,500 mutaciones reportadas en este gen. Esto es importante a la hora de hacer el abordaje molecular, conocer las mutaciones que están reportadas para saber el alcance que va a tener el estudio molecular que yo le voy a indicar a mi paciente. Y dentro de estas mutaciones hay lo que en genética conocemos como correlación genotipo-fenotipo. No todas las mutaciones me van a dar la misma penetrancia. Hay mutaciones también que tienen una penetrancia baja, entonces es menos probable que se desarrolle el retinoblastoma aunque tenga esa mutación. Y otra causa que me puede ocasionar retinoblastoma, aparte de mutaciones directas en el gen, son rearreglos cromosómicos que afecten el locus del gen RB1, que esto se presenta en el 7.5% de los casos bilaterales y 5% de los casos unilaterales. ¿Cuándo debemos sospechar de que se trate de esta etiología? En pacientes que además de tener retinoblastoma multifocal o bilateral, en ocasiones pueden tener también retraso mental o dismorfias faciales, que ya nos estén hablando de que hay un involucro genético mayor que no solo está afectando el gen RB1, sino también está afectando otras secuencias contiguas. Y hablando de retinoblastoma, pues no podemos dejar a un lado la teoría de Knudson. Knudson en 1971 estudió a una corte de pacientes con retinoblastoma y él propuso una teoría del segundo golpe, que también se conoce en inglés como second hit,
en la que él postuló que en todos los casos de retinoblastoma estaban los dos alelos mutados, tanto en el retinoblastoma hereditario como en el retinoblastoma esporádico. La diferencia era que en el retinoblastoma hereditario las personas ya nacían con un alelo mutado, con una copia del gen alterada, y esto les confería una predisposición a desarrollar tumores, comparado con el caso de retinoblastoma esporádico, en la que se ocurría de manera esporádica las dos mutaciones. Esta imagen nos va a ayudar a entender mejor esto del primer golpe y el segundo golpe. Aquí en la línea de arriba vemos la letra N, que hace referencia a una célula normal. Aquí donde está RB1 hace referencia al gen. Estos signos de más significa que las dos copias del gen están bien, o sea, no hay mutación en RB1. Y lo que pasa en el retinoblastoma hereditario es que hay una mutación en germinal, que puede ser, si no es heredada por uno de los padres, puede ser incluso en el momento de la gametogénesis, y ya nace la persona con un alelo mutado que se representa con este signo de menos. Entonces, aquí todas las células de esta persona ya están predispuestas a desarrollar retinoblastoma. Cuando hay un segundo evento mutacional, ya tenemos los dos alelos mutados y es cuando se desarrolla el tumor. A diferencia del retinoblastoma no hereditario, en el que de una célula normal hay dos eventos mutacionales seguidos. Si nosotros entendemos esto, es lógico ver la presentación clínica, porque en un retinoblastoma hereditario es bilateral o incluso trilateral y multifocal, porque ya están todas las células desde que nace esa persona, ya están predispuestas a desarrollar un tumor, a diferencia del no hereditario, que es unifocal y multifocal, porque realmente las probabilidades de que una misma línea celular tenga dos eventos mutacionales de forma esporádica seguida, pues es como mucho menos probable. Y les pongo esta imagen porque es el artículo original que publicó Knudson en 1971, en el que él hizo un análisis estadístico de retinoblastoma, analizó 48 pacientes y pues básicamente lo que concluyó fue eso, que tiene que haber un evento mutacional seguido de otro, tanto en los casos hereditarios como en los no hereditarios, y esto fue un hito muy importante en oncología, en genética, sobre todo para el entendimiento de los genes supresores de tumor, cómo funcionan, y la teoría de Knudson o del segundo golpe ya es aplicable a muchos otros síndromes de cáncer familiar que presentan esta manifestación molecular de dos mutaciones en un gen. A partir de esto surge el paradigma del retinoblastoma. Posteriormente, el investigador Caveny, él hizo muchos estudios en los que comprobó la teoría de Knudson. Lo que él hizo fue analizar el DNA de pacientes que tenían retinoblastoma hereditario, y al analizar el DNA somático de células que no eran el tumor, había una condición de heterocigosidad, o sea, había un alelo mutado y había un alelo sano, y en esa misma persona, al estudiar el tumor, vio que los dos alelos estaban mutados, y con esto pues comprobó la teoría de Knudson del segundo golpe. Y en esta imagen podemos ver en el retinoblastoma hereditario, estos cromosomas de aquí, imagínense que hace referencia al cigoto, a una sola célula de la que ya va a surgir por segmentación un embrión. Entonces, desde que surge esta sola célula, están los dos alelos que están representados, estas cromosomas 13, en este caso por retinoblastoma, y desde que se forma el cigoto ya hay una mutación en un alelo. Entonces, al haber división celular, todas las células ya tienen un alelo mutado y tienen una mucho mayor predisposición a que tenga una segunda mutación, ya se desarrolle el tumor. Por eso es la bilateralidad, la multifocalidad del retinoblastoma hereditario comparado con el no hereditario, que aquí vemos cómo surge, otra vez haciendo referencia al cigoto. Hay un evento mutacional y aquí pues no pasa nada, no va a desarrollar un tumor, y esta línea celular puede tener otro evento mutacional y es donde ya se desarrolla un tumor, y por eso suelen ser unifocales. ¿Por qué es tan importante la proteína de RB? ¿Para qué sirve? Pues básicamente va a funcionar al inhibir o a inactivar E2F, y E2F es prácticamente como el semáforo verde que va a decir que la célula siga en división, que siga la progresión del ciclo celular. Entonces RB se une a E2F, lo inactiva, no hay progresión del ciclo celular de manera normal cuando RB está haciendo su función. ¿Y qué pasa si yo no tengo RB? Pues no se va a frenar E2F, y E2F va a estar permitiendo que haya una progresión del ciclo celular continua, lo que va a favorecer el proceso de tumorogénesis. Entonces, recapitulando, para
hacer síntesis de lo más importante, el 100% de los casos de retinoblastoma bilateral y multifocal deben de ser considerados como retinoblastoma hereditario. Hay que tener también ojo que puede ser unilateral y aún así ser hereditario. En estos casos, ¿qué pistas o cómo podemos sospechar que se trate de un retinoblastoma hereditario? Que puede ser por árbol genealógico, también la edad de presentación, aunque dije que no es algo tan específico, pero si estoy viendo un retinoblastoma unilateral y multifocal y con una edad de presentación temprana, valdría la pena también analizarlo como hacer un estudio molecular para ver que no se trate de un retinoblastoma hereditario. Recordar que el modo de herencia es autosómico dominante. La penetrancia es del 90% al nacimiento, por lo que sería muy raro que un adulto que no presentó retinoblastoma durante etapas tempranas de la vida lo vaya a desarrollar en etapa adulta. Los protocolos de vigilancia que se deben ofrecer a pacientes que yo estoy sospechando un retinoblastoma hereditario es un seguimiento estrecho desde el nacimiento, revisión de fondo de ojo por parte del oftalmólogo cada 3 meses hasta los 24 meses, y se debe de revisar a familiares sanos que por árbol genealógico yo sospeche que puedan tener la mutación en RB1 para descartar la presencia de retinomas. Y el asesoramiento genético obviamente tiene que ser antes de la prueba molecular y después de la prueba molecular. Antes de la prueba molecular se debe revisar un árbol genealógico, se debe explicar la genética del retinoblastoma, haciendo especial énfasis en las diferencias entre el retinoblastoma hereditario y el retinoblastoma esporádico. En los casos que ya son bilaterales o familiares, se tiene que brindar el asesoramiento del riesgo de recurrencia de un padecimiento autosómico dominante, con un 50% de riesgo de transmisión independientemente del sexo del bebé. Se debe hacer una discusión del estudio molecular, de los alcances que tiene este y las limitantes que tiene, las ventajas de tener el conocimiento, y siempre es bien importante explorar la comprensión del paciente, qué entendió el paciente todo lo que nosotros le explicamos. Lo que yo hago mucho en mi consulta como genetista, no solo en casos de cáncer, les pregunto después de que ya les expliqué, antes de que se vayan, les pregunto, ok, señor, y ahorita que llegue a su casa, pues lo va a recibir su esposa, su mamá, y le va a preguntar, ¿cómo te fue con el genetista? ¿Qué le va a decir? Y esa es una buena oportunidad, una buena herramienta que nos permite explorar dudas, o que incluso el paciente a veces por inercia dice que ya no tiene dudas, o por vergüenza o lo que sea. Entonces, haciendo esa pregunta, muchas veces el paciente tiene la oportunidad de expresar dudas que se quedó de la consulta. Y el asesoramiento posterior a la prueba, pues obviamente es muy importante. Se tienen que explicar los resultados, indicar los estudios posteriores en caso que sea necesario. El manejo emocional y psicológico es importante siempre que se entregue un resultado adverso. Y también el seguimiento a la familia a largo plazo en aquellos casos familiares. En esta tabla vemos los diferentes estudios moleculares que podemos hacer para analizar el GNRB, y también es importante cuando nosotros indicamos un estudio molecular saber el alcance que tiene, porque por ejemplo la secuenciación genómica nos va a detectar solo el 70, bueno, no solo, es un gran porcentaje, pero yo no puedo indicar una secuenciación de RB1 y que me salga normal y descartar por completo que se trate de un caso familiar, porque puede haber una hipermetilación del promotor, entre otras causas moleculares, que para eso están estos diferentes estudios. Y les pongo este recuadro de una publicación de Lancet en el que hacen énfasis en la importancia del diagnóstico genético. Aquí reportan a un padre de familia que nació en 1968, que él tuvo retinoblastoma bilateral y tuvo que ser tratado con enucleación de ambos ojos. Posteriormente tuvo una hija en 1996 que ella tuvo enucleación de un ojo, y posterior a que nació este hijo se indicó el estudio molecular y se vio que era una familia con retinoblastoma hereditario. Después tiene un hijo en 1999 a quien se le hace diagnóstico prenatal, se identifica la mutación que ya se había identificado en el hermano y en el papá, y se trata de manera estrecha a ese paciente con un pronóstico muy favorable, conservando los dos ojos y una adecuada agudeza visual, que esto no se habría logrado de no haberse identificado que era un retinoblastoma hereditario y haber hecho el diagnóstico a tiempo. Y pasando al síndrome de Li-Fraumeni. Bueno, el síndrome de Li-Fraumeni es un síndrome de predisposición a cáncer que confiere a los pacientes una mayor susceptibilidad a presentar múltiples cánceres primarios, de varios tejidos, principalmente sarcomas óseos y de tejido blando, cáncer de mama, carcinoma cortical adrenal, tumores cerebrales y leucemia. El
gen que está mutado, que está asociado a síndrome de Lee-Fraumeni, es el gen TP53. Sin embargo, en algunas familias que se ha estudiado este gen y es normal, se han identificado mutaciones en CHEK2, por lo que se ha propuesto una heterogeneidad genética, es decir, que el mismo padecimiento puede estar ocasionado por diferentes genes, que también es importante a la hora de indicar un estudio molecular, saber que puede haber otros genes asociados. Tiene una alta penetrancia, pero la penetrancia del Lee-Fraumeni es dependiente de edad. Solo el 20% van a tener manifestaciones en la edad pediátrica, y aproximadamente un 100% de penetrancia se considera a los 70 años, y las mujeres suelen tener una presentación más temprana. En cuanto a la epidemiología, tiene una incidencia de 1 entre 5 a 20,000 recién nacidos vivos. Hay epidemiología diferente y mutaciones fundadoras en ciertos países reportadas. En el caso del síndrome de Lee-Fraumeni clásico, se ha asociado hasta en el 50%, más del 50% de los casos a mutaciones en TP53, y en el síndrome de Lee-Fraumeni-like aproximadamente en 22% de los casos. Y también es importante mencionar que algunas familias que han cumplido con criterios clínicos o una presentación de neoplasias que aparentan este síndrome clínico y que tienen un estudio molecular normal para TP53, se han identificado mutaciones en BRCA2 y BRCA1, como en el ejemplo de esta figura, es una de lesión de los exones 9 a 19 del gen BRCA1. Este cuadro nos muestra los criterios clínicos, que los que se utilizan actualmente son los criterios de Chomsky. Y el gen TP53 se encuentra localizado en el cromosoma 17, es un gen supresor de tumores. Estos son todos los fenotipos que están asociados a mutaciones en TP53, que son los que nosotros en la consulta, o ustedes como oncólogos, como médicos oncólogos quirúrgicos, ante estos diagnósticos hay que hacer una buena historia clínica, de preferencia valorado por un genetista, para que haga un árbol genealógico de 3 generaciones y ver si pueda tratarse de un caso de síndrome de Lee-Fraumeni en carcinomas cortical adrenal, cáncer de mama, papiloma plexus coroides, cáncer colorectal, carcinoma hepatocelular, osteosarcoma, cáncer pancreático, carcinoma de células basales, y una susceptibilidad a glioma también ha sido reportada. ¿Qué penetrancia van a tener estas mutaciones? 50% van a desarrollar cáncer antes de los 40 años, 90% para los 60 años, el 15% de pacientes con mutaciones en TP53 van a desarrollar una segunda neoplasia, 4% una tercera neoplasia y 2% una cuarta neoplasia. De todos los casos de cáncer de mama sin historia familiar, se han identificado mutaciones en TP53 en el 2 al 3% de los casos, y de los que tienen historia familiar positiva en el 17.3%. En general, el riesgo que tienen de desarrollar cáncer estos pacientes con mutaciones en TP53 en el caso de las mujeres a lo largo de la vida es del 93% y de los hombres es del 68%. Esta tabla es muy ilustrativa en cuanto a cuándo también vamos a sospechar que se trate de un síndrome de Lee-Fraumeni. Estas son todas las neoplasias o los tipos de tumores que están asociados. En esta columna de aquí vemos la edad media de presentación en personas afectadas con mutaciones en TP53, y aquí vemos la edad media de presentación en estos mismos tumores, pero en casos esporádicos. Si comparamos las edades de presentación, son mucho más tempranas en los que son portadores de mutaciones en TP53. Por ejemplo, en el carcinoma adrenocortical, si vemos la edad media de presentación es de 4.8 años, comparada con en los casos esporádicos, que es de 42 años. De hecho, en todo niño con carcinoma adrenocortical se debe de descartar que esté asociado al Lee-Fraumeni. Y pues, ¿cuál es la función de la proteína P53? Es mediador de la apoptosis, que funciona como un mecanismo de supresión tumoral. También puede inducir senescencia celular, por lo que previene una progenie neoplásica. Aquí vemos en esta representación gráfica cómo participa directamente con la proteína MDM2 en diferentes vías de protección o de protección celular en ciertas situaciones, y también participan, por ejemplo, en estrés oxidativo, en condiciones de hipoxia, también ayuda a la reparación de las rupturas de doble cadena y también en situaciones de estrés durante la replicación del DNA. Básicamente tiene un mecanismo dual, P53, que puede ser un mecanismo protector cuando la célula está en condiciones de bajo estrés, o un mecanismo que al revés nos induzca apoptosis cuando la célula está en alto estrés. Pero ¿qué pasa si P53 no está presente y no está cumpliendo su función?
puede funcionar en células de alto estrés como si fuera una célula de bajo estrés, entonces una célula que debería de morirse, que no debería estar, porque puede favorecer el desarrollo de un tumor, va a proliferar porque P53 no está cumpliendo bien su función. ¿Qué le vamos a explicar a estos pacientes? Pues se les tiene que hacer un árbol genealógico de 3 generaciones, explicarles el riesgo del desarrollo de cáncer, la falta de certeza de la estimación del riesgo, las razones para hacer el estudio en portadores y en caso de que haya una mutación positiva, se les debe dar un manejo, pues obviamente médico, psicológico y manejar la ansiedad y la depresión que genera el saber que uno tiene una mutación en TP53. Y en este artículo, que pues no es tan nuevo, pero es del 2012, hace 4 años, de una revista de asesores genéticos, ellos hacen un estudio muy amplio para ver qué vamos a hacer con la población pediátrica, si se les debe de hacer o no el estudio presintomático. Si mamá o papá tiene mutación en TP53, sabemos por herencia mendeliana que el niño tiene un riesgo del 50%. Entonces, ¿se les debe de hacer? ¿No se les debe de hacer el estudio molecular en menores de edad? Ellos recomiendan en este artículo que no, que porque realmente el beneficio que se le puede ofrecer a ese paciente no va a cambiar sabiendo que tiene una mutación en TP53 por las terapias actuales y se debe de manejar como un individuo de alto riesgo con el escrutinio, aunque hay otros autores que están en contra y dicen que por la presencia de ese 20% de penetrancia en edades pediátricas que sí vale la pena, pero causa mucho estrés, mucha angustia y sobre todo cómo se le explica eso a un niño que tiene una mutación en TP53. También puse esta diapositiva por lo que comentaba la doctora ayer de los aspectos bioéticos, que creo que también es muy importante que los tomemos en cuenta para todas estas condiciones. Y por último, ya para terminar, entonces la importancia de identificar estos síndromes es darles el manejo adecuado a los pacientes y no solo manejar ese tumor o esa neoplasia como si fuera un caso esporádico y en las familias que efectivamente padezcan síndrome de Li-Fraumeni manejarlas en base a guías ya establecidas como las que vemos aquí en la diapositiva, que son guías ya establecidas para el manejo de mujeres con mutaciones en TP53 y guías ya establecidas para el manejo de mujeres y varones con mutaciones en TP53. Y sería todo. Muchas gracias por su atención.